Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles, como siempre, sí, con toda la información. Fíjense que tuvo una entrevista Santiago Nieto Castillo con el profesor Enrique Galván Ochoa, pues especialista en diversos temas informativos. Llama la atención que no se ha tocado, bueno, no lo van a tocar. Ahorita están ocupados con el asunto de los niños que no tienen medicamento para el cáncer. La mentira del PRIAN sigue rampante en este país. Pero Santiago Nieto habló de dos casos, bueno, de varios, incluido Lozoya, pero habló de dos casos que han estado casi ocultos para la población, para la ciudadanía. Uno de ellos, Eduardo Medina Mora, el ex ministro y cuya jurisprudencia, que todavía no ha tocado la Corte, impedía tocar los fondos de empresas que presuntamente estaban lavando dinero y tenía que ser con recursos del extranjero, es decir, una jurisprudencia que protegía el poder manejar recursos ilícitos, es decir, los delitos de cuello blanco. Y bueno, creo que esa jurisprudencia, si ya la echaron abajo, no se ha dado a conocer, porque hay una secrecía, hay casi un secreto, como el secreto bancario, en cuanto a la información que generan los entes del organismo o de los organismos del Poder Judicial. Santiago Nieto habla de Eduardo Medina Mora, pero también habla de Francisco García Cabeza de Vaca. Es un piquete de costillas, prácticamente, porque esto está en manos, lo de Medina Mora, sí, es ministro que renunció. Bueno, pues todavía le pagan de nuestros impuestos, todavía recibe alrededor de 1 millón de pesos anual por haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿cuáles eran los temas centrales que atoraba Medina Mora? Bueno, era el jefe de un grupo que todavía permanece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía intocable hasta el día de hoy. Francisco García Cabeza de Vaca, bueno, tendrá que comparecer ante la ley, pero es un piquete, pues, tanto a la Fiscalía como a la Suprema Corte, porque han permitido tantas cosas. Es una entrevista interesante que usted tiene que escuchar de lo que dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a por qué no se ha movido el caso Medina Mora, por qué siguen pagándole esas reformas al Poder Judicial que fueron flojas, laxas, prácticamente a modo, la protección descarada al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que no tiene fuero, pero está bajo la protección de un ministro de la Suprema Corte, en tanto ya andan de vacaciones. Bueno, en redes sociales circula una fotografía del propio ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA de vacaciones en Nueva York. Son las vacaciones que se dan nuestros ministros del máximo órgano de justicia del país, el arrogante Poder Judicial corrompido hasta los tuétanos. Y no se queda con nada Santiago Nieto en esta entrevista con don Arturo Galván. Escuche usted lo que dice respecto a dos temas torales en torno a la justicia de nuestro país. De repente renuncia, va al Senado, confirma su renuncia, desaparece del mapa. ¿Y qué siguió en esa historia? Los asuntos se presentaron a consideración de la Fiscalía General de la República, que ha mantenido las investigaciones. Creemos que pues es importante que todos estos casos lleguen a alguna resolución de corte administrativo o de corte judicial, pero creo que el tema central se encontraba en que esta persona estaba utilizando su espacio público para ser una especie de líder de la oposición o líder opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador, en general al gobierno. El caso particular de la jurisprudencia Medina Mora, que es una jurisprudencia que rompe el estándar internacional y que permite que gente como Kamel Nacif, por ejemplo, se lleve 800 millones de pesos del país a partir de un juicio de amparo donde se le tuvo una suspensión, fundados en esa jurisprudencia de Medina Mora, son, digamos, ejemplos de lo que acabo de mencionar. Lo cierto es que, por supuesto que en una democracia la oposición es importante que exista, pero si uno es juzgador, tiene que actuar de manera imparcial, de manera autónoma y no como parte en contra de un gobierno, que fue lo que finalmente estuvo haciendo el señor Medina Mora.
Ahora, no son los únicos casos. Las denuncias contra Cabeza de Vaca, contra Lozoya, creo que han sido modelos importantes y contra incluso personas de la Cuarta Transformación, los 12 administradores aduanales que junto con Horacio Duarte hemos buscado los mecanismos y se han presentado las denuncias para que sean removidos de su cargo, o las recientes denuncias en materia del caso de Segalmex. Creo que son temas, junto con la Procuraduría Fiscal, creo que son temas importantes que hablan de que el planteamiento del presidente López Obrador de la política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad son una realidad, y que esto incluye evidentemente a personas vinculadas con Morena, lo mismo que incluye a personajes del PAN o personajes del PRI. Ahora, hay que decirlo también, la diferencia de las operaciones financieras de Cabeza de Vaca o de las operaciones financieras de Lozoya son muy diferentes a las que podemos encontrar en estos personajes a los que me he referido vinculados con Morena. Es decir, la disminución de la corrupción es una realidad medida internacionalmente, no solo por Transparencia Internacional, no solo por el barómetro global, sino en términos de eficacia respecto a los casos o a los grandes casos que llegan ante las autoridades y particularmente ante los tribunales. El expediente Cabeza de Vaca, Santiago, parece que ya se atoró por ahí, le quitaron el fuero, luego el Congreso local desconoció ese acuerdo, vamos a decirlo coloquialmente, luego se fue a la Suprema Corte. ¿En qué momento estamos de ese caso? Bueno, en ese caso en particular, lo que el 84 fue el que impulsó una alianza denominada federalista en contra del gobierno del presidente López Obrador, cosa que no ocurría en términos históricos desde que Henry Lane Wilson y Félix Díaz y Bernardo Reyes empezaron a organizar gobernadores, Victoriano Huerta un poco más adelante, en contra del presidente Madero. Creo que hay que recordar esto y hay que defender la institucionalidad, no solamente del presidente, sino del país, y no permitir divisiones que están basadas en intereses personales de negocios y de corrupción. Pero esa alianza federalista, desde mi punto de vista, ya se resquebrajó con los resultados electorales recientes. El partido en el gobierno tiene, entre las que tenía y las que ganó, tiene la mitad de las gubernaturas del estado. Pero en el caso de Cabeza de Vaca, luego la gente le da por pensar que en medio de tantos vericuetos de tipo judicial, etcétera, los casos se olviden y luego no se imparta la justicia que se prometió. Sí, a ver, creo que necesitamos efectivamente que venga la resolución de la Suprema Corte. Es necesario también que los recursos que se han planteado en contra de las suspensiones, sobre todo en el tema del orden de aprehensión, sigan su curso. Y bueno, también es necesario que se solicite la declaración de procedencia del hermano del gobernador, que es senador de la República, pues para efecto de que se cumpla con el trámite y con lo que establece la ley. Yo coincido con el diagnóstico sobre la alianza federalista, es algo que de entrada he tenido la gobernadora electa de Colima, me han comentado que ellos se saldrán de la alianza. Me imagino que lo mismo sucederá con el gobernador electo de Michoacán, y creo que también es importante ver que otros estados no creo que les convenga seguir engordando las aspiraciones presidenciales del señor Cabeza de Vaca, que finalmente fue lo que motivó esta alianza federalista, y que cuando además pues perdió todas las presidencias municipales importantes de su estado, salvo Tampico, y persiguió a una presidenta municipal de su propio partido político, persiguió a presidentes municipales de Morena utilizando la fuerza del Estado, y bueno, además perdió 6 de 9 diputaciones federales y 16 de 22 diputaciones locales. Creo que el mensaje es muy claro, la ciudadanía está harta de temas de corrupción, y creo que lo que se demostraba
varias instancias del Estado mexicano que participaron en este proceso, es que la corrupción reinaba en Tamaulipas, y eso es absolutamente incompatible con un Estado democrático. Volviendo al tema de Lozoya, ayer anunciaste, doctor Nieto, Santiago, que habías presentado nuevas denuncias en este expediente. Sí, desde diciembre de 2018 se presentó la primera denuncia, llevamos 6 en total, que han estado siendo analizadas por diversas áreas de la Fiscalía General de la República. Como también es del conocimiento, se obtuvieron órdenes de aprehensión relevantes en 6 casos. Nosotros hicimos un congelamiento de cuentas relevante respecto a Altos Hornos de México, aunque liberamos las cuentas efectivamente para que se pudiera pagar a trabajadores, accionistas y proveedores, porque no se iba a afectar la economía del estado de Coahuila, y ese fue un planteamiento del presidente López Obrador. Por otro lado, se fue avanzando en el acreditamiento que hizo la Fiscalía General de la República. Le hemos entregado información en diversas ocasiones respecto al caso en particular, y finalmente hace unos días presentamos una denuncia contra 11 personas físicas, incluyendo el señor Lozoya, y 33 personas morales. ¿Qué encontramos ahí? Que Pemex contrataba durante los 4 años de administración del señor Lozoya. Recordemos que el señor Lozoya recibe Pemex con pérdidas de 40,000 millones de dólares anuales y lo deja con pérdidas de 100,000 millones de dólares anuales, es decir, ha sido la peor administración de todos los tiempos de Pemex. No solamente encontramos esto, sino que Pemex contrataba con Odebrecht. Los montos en total, la sumatoria total de los contratos fueron 3,000 millones de pesos, y entre 3 empresas que forman parte del grupo Odebrecht. De la constructora pasaban dinero hacia el Norberto Odebrecht y hacia otra empresa. Había triangulación de recursos entre las 3, y después, en un segundo nivel, el dinero, después de haber pasado de Pemex a estas empresas en un siguiente nivel la distribuían en las empresas fachada, y esas empresas fachada que tenían poca transacción financiera, que tenían como accionistas a personas que no cumplían el perfil transaccional, que tenían mucho flujo mucha salida de recursos en efectivo en varios estados de la República, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, la propia Ciudad de México, Estado de México. Se extraían los recursos en efectivo durante la época de las campañas electorales. Nosotros hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Consideramos que tengo un enorme respeto por la doctora María de la Luz Mijangos y su labor, y por supuesto que nosotros estaremos atentos a darle seguimiento a este caso. Por otro lado, el señor Lozoya presentó denuncias contra 70 personas. Hasta la fecha, de esas 70 personas hemos analizado 30, se han denunciado a 23, se ha hecho bloqueo de cuentas de 8 de estas personas, incluyendo, por ejemplo, el ex senador Lavalle, el caso del gobernador Cabeza de Vaca, y todos bajo una misma premisa: actos de corrupción en torno a las reformas denominadas estructurales por parte de la administración de Peña Nieto. Bueno, esta entrevista tan interesante del maestro Enrique Galván a Santiago Nieto destapa lo que, por supuesto que todas y todos sabemos cómo se movió, porque lo ha dado a conocer el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso Medina Mora es emblemático de corrupción en la Suprema Corte. No solo no perdió su respetabilidad, le siguen pagando como si fuera, como ministro en retiro, que no debe ser, porque es una ofensa, pues, a la inteligencia del pueblo mexicano. Pero aparte, Francisco García Cabeza de Vaca, y fíjese lo que señala el hermano, que también es senador de la República por el PAN, el hermano de García Cabeza de Vaca también está acusado y nadie ha dicho nada. Cabeza de Vaca está protegido por la Suprema Corte. El caso de Lozoya, pues la Fiscalía ya se hizo bolas el engrudo, y mientras Santiago Nieto es puntual, es firme en lo que señala, hay denuncias, muchas denuncias, y la Fiscalía pues todavía está armando los expedientes. Eso se quiere entender, el tortuguismo a todo lo que da.
pues mientras sí la unidad de inteligencia financiera no para en su trabajo, no ceja en su empeño de erradicar la corrupción, parece que en la Fiscalía se duerme el sueño de los justos. ¿Qué pasa, Gers Manero, fiscal? Pues es hombre de confianza, dice el presidente, tengo mucha confianza. Presidente, es mucho tortuguismo. El pueblo lo ve, ya sabemos que el Poder Judicial, bueno, pues andan de vacaciones en Nueva York. ¿Será con sus recursos o será con las tarjetas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Las tarjetas de crédito. Sí sabe de cuáles, ¿verdad? Amigas, amigos, están informados. Yo regreso más tarde, sí, con más información. Nos vemos, órale, nos vemos.